capítulo 3. Este va a ser nuestro versículo base, hermanos. Y este segundo tema nos va a hablar acerca de la obra, hermanos, la obra de salvación, hermanos. Efesios capítulo 2, vamos a estar leyendo solamente el versículo 13. Y bueno, pues ya nos habló nuestro hermano acerca de la condición, hermano, en la que nosotros estábamos, ¿verdad? Esa condición pecaminosa, esa condición que nos apartaba, hermanos, del Señor, esa condición que nos hizo, hermanos, transgresores y que nos hizo enemigos de Dios, hermanos. Pero vamos a ver ahora acerca de la obra, hermanos, de salvación. Y yo te invito, vamos a buscar ahí en Efesios capítulo 2, versículo 13. ¿Sí lo dije bien? Efesios capítulo 2 y versículo 13, hermanos. Y bueno, antes de poder leer este versículo, yo te invito, vamos a levantar una oración. Vamos a pedirle al Señor que Él sea el que hable, hermanos, a través de esta doctrina, y que Él bendiga nuestras vidas en esta mañana. Vamos a orar todos juntos. Señor, bendito Dios, bendito Padre, a ti sea la honra y la gloria, mi Dios. Te damos gracias una vez más, Señor, por darnos la oportunidad de poder estar escuchando, Señor, estos temas, Señor, estos temas que yo sé que deben de ser, Señor, que yo sé que son para edificar, Señor, a tu iglesia y fortalecer nuestro corazón, fortalecer nuestra fe, bendito Padre. En esta hora, Señor, yo te pido y te ruego, Señor, que tú nos ayudes, bendito Dios, que tú me permitas, Señor, también ser solamente ese portavoz, Señor, y que tu iglesia, Señor, pueda ser bendecida, Padre. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra, Señor, se exponga, Señor, con total fidelidad, mi Dios. Que no hable el hombre, que hable el Espíritu Santo, Señor. Y que esta palabra, Señor, nos dé, Señor, seguridad también en ti. Que nos permita, Señor, poder fortalecernos en ti, Señor. Yo te pido que prepares, Señor, nuestros oídos, que prepares nuestros corazones, que prepares nuestras vidas, Señor, y que hables, Señor, que hables en esta hora. Te pido, Señor, que hables a mi vida, Señor. Yo reconozco y que dependo de ti, Señor. Reconocemos que dependemos de ti. Ayúdanos, bendito Padre, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, la palabra de Dios dice así: mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Pueden tomar su lugar un momento. Vamos a estar estudiando un poquito, hermanos, acerca de la obra de salvación. Bueno, hermanos, como ya lo escuchábamos, ¿verdad? ¿Cuál era la condición natural del hombre, hermanos? Una condición de pecado, una condición, hermano, que nos apartó de Dios, que nos alejó del Señor, hermanos. Y dice la palabra de Dios que, mira, en el corazón del hombre no había sino solamente injusticia, había maldad. Leíamos en la doctrina pasada, ahí en el capítulo 6 de Génesis, donde dice la palabra que en el pensamiento humano solamente había, ¿qué, hermano? Solamente había maldad, ¿verdad? Dice que estaba de continuo el mal. Y esto, hermano, justamente es lo que nos apartó del Señor. Nuestro hermano consideraba, ¿verdad? Ahí en Génesis, en el capítulo 3, hermanos, cuando el hombre peca, cuando el hombre desobedece a Dios. Mira, el Señor nos había dado absolutamente todo, hermano, pero dice la palabra que el hombre decidió, ¿sí?, desobedecer a Dios. Y esto, hermano, trajo muerte espiritual, hermano, pero también muerte física, hermanos. Desde ese momento, hermano, dice la palabra que el hombre ha sido infectado, hermano, por el pecado. Y esto nos ha traído, hermano, engaños, pleitos, nos ha traído orgullo al corazón, hermano. Esto nos ha traído, hermanos, la desobediencia. Sí, dice la palabra que el hombre es despiadado, hermano, que el hombre ha errado en sabiduría y nos ha apartado, hermano, nos ha apartado del Señor. Ahora, esto, hermano, no solamente el pecado, dice la palabra que nos hizo esclavos, ¿sí? Mira, Jesús dijo que todo aquel que comete pecado es esclavo de ¿qué, hermano? Del pecado mismo, ¿verdad? Y decía nuestro hermano, no hay uno solo, ¿sí?, que no haya cometido pecado, porque todos, hermanos, absolutamente todos, hermanos, decía mi hermano Andrés, ¿verdad?, con el pensamiento, ¿sí?, con nuestras acciones, con nuestras palabras, le hemos fallado a Dios, hermano.
Y dice la palabra de Dios que por tanto aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Pablo dice, hermanos, que nosotros fuimos vendidos al pecado, ¿sí? Esto nos habla, hermano, de que estábamos encadenados, de que todo el hombre, todos los hombres, hermanos, están encadenados, son esclavos del pecado, hermano. Y bajo esta condición, hermano, entonces necesitábamos a un Salvador. Amén. Necesitábamos a un Salvador, hermanos. Necesitábamos a alguien que pagara el precio, hermano, por nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque vivíamos atados. Porque dice la palabra de Dios, hermano, que éramos nuestro dueño, hermanos. Éramos adueñados por el pecado. Y necesitábamos, hermanos, a un Salvador, hermanos. Amén. ¿Qué esperanza teníamos? Cuando nosotros vemos esta condición, hermano, en nosotros, ¿qué esperanza teníamos para poder acercarnos a Dios? ¿Cuál era la esperanza que teníamos, hermanos, entonces para poder alcanzar, hermanos, esa gracia? Mira, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, tenía, hermanos, que llevar sobre sí toda nuestra debilidad. Él tenía que llevar sobre sí, hermanos, toda nuestra enfermedad, hermano. ¿Para qué? Para poder darnos, ¿sí?, esa esperanza de perdón, de justicia, hermano, y para poder ser purificados. Amén. El Hijo, hermano, dice la palabra de Dios que vino a este mundo. Él vivió una vida perfecta, una vida en obediencia, y Él murió en la cruz, hermanos, como un sacrificio que iba a sustituirnos. En Él tenemos, hermanos, el perdón de pecados. Y dice aquí en este versículo en el que nosotros comenzamos nuestro versículo base, dice Pablo en Efesios: mas ahora, dice, en Cristo Jesús, cada uno de nosotros que en otro tiempo, hermanos, estábamos lejos de Dios, dice, ahora podemos acercarnos. ¿Y por medio de qué? Por medio de la sangre, hermanos, por medio de la sangre de Cristo. Amén. Mira, ¿cuál fue la causa, hermano? ¿Por qué el Padre tenía, hermano, que poner esta salvación? ¿Cuál fue la causa, hermano, de este plan de salvación? ¿Por qué, hermano? ¿Cuál fue el motivo por el cual el Dios Trino realizó, hermano, este plan de salvación? Algunos podrían decir que el motivo era simplemente apaciguar, hermano, la ira del Padre. Algunos podrían decir que la única razón era porque se quería apaciguar la ira del Padre. Pero tenemos que tener cuidado, hermanos, porque esta visión, hermanos, nos puede presentar a un Dios que simple y sencillamente todo el tiempo está airado. Nos puede presentar, hermanos, simplemente a un Dios que estaba pensando solo con terminar en la vida del hombre, y que sí fue estrictamente la obra del Hijo, hermanos, en la cruz, que pudo saciar, hermano, esta justicia. Pero tenemos que tener cuidado, porque no es, hermano, meramente que había que apaciguar la ira del Padre. Mira, Jesús, hermano, dice la palabra de Dios que murió en la cruz porque dice la palabra de Dios que el Padre amaba a su pueblo. Hermanos, el amor del Padre no fue el resultado de la cruz. El amor del Padre, hermanos, era la causa, hermano. Por eso dice la palabra, Juan 3:16. ¿Cuántos no sabemos este versículo? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad?, que dio a su Hijo unigénito. En primer lugar, hermanos, nosotros tenemos que recordar que esa causa, hermano, de redención, ese plan de salvación, hermano, fue porque el Padre nos amaba, dice la palabra de Dios. Amén, amén. Hermanos, el amor, hermano, no vino por causa de la cruz. La cruz vino, hermano, por causa del amor que el Señor nos tenía, hermano. Y entonces dice la palabra que se hizo en la eternidad ese plan de salvación, hermanos. Ahora, me gustaría, hermano, que nosotros podamos ver qué fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario.
Porque, mira, a veces cuando nosotros nos preguntamos o cuando a nosotros nos preguntan, ¿sí? ¿Qué hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario? A veces solamente, hermanos, reducimos todo lo que el Señor hizo en perdonar nuestros pecados. Y eso es algo cierto. ¿Cuántos sabemos, hermanos, que el Señor en la cruz perdonó nuestros pecados? Pero hizo mucho más allá, hermano. Hizo mucho más allá. En este plan de salvación, el Señor, hermanos, estaba haciendo muchas cosas, ¿sí? Y dentro de ellas, hermanos, es que el Señor nos estaba reconciliando con Dios, hermanos. Mira, yo quiero que veamos algunos puntos solamente de lo que hoy el Señor quiere que pongamos, hermanos, en nuestro corazón y que lo recordemos, hermano. Mira, ¿qué fue lo que hizo Jesús, hermano, en la cruz del Calvario? En primer lugar, hermano, el Señor hizo una obra de sacrificio sustitutivo. Amén. Hermanos, el Señor, ¿sí?, fue el que llevó la pena del pecado en lugar de cada uno de los pecadores. Y yo te voy a invitar, vamos a buscar en nuestras Biblias, ahí en Primera de Pedro, en el capítulo 2, y vamos a estar leyendo el versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 21. El Señor Jesús, dice la palabra, hermanos, que hizo una obra de sacrificio sustitutivo. Recuerda, hermanos, la base de donde partimos, la condición del hombre. Dice la palabra que estábamos muertos en pecados. Dice la palabra que éramos, que no había justo ni aún uno solo. Que todos, hermanos, estábamos destituidos de la gracia, de la gloria de Dios, hermanos, porque habíamos pecado. Ahora, el Señor Jesús, en la cruz del Calvario, hizo un sacrificio sustitutivo. Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 21, dice: porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, ¿sí? Porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigamos sus pisadas, ¿sí? El Señor Jesús, hermanos, padeció por cada uno de nosotros. Versículo 22, el cual no hizo pecado, porque el Señor Jesús no pecó, hermanos. Dice: ni en él fue hallado engaño en su boca, quien cuando le maldecían no retomaba maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino antes remitía la causa al que juzga justamente, el cual mismo, dice, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos al pecado, que estábamos muertos en pecado, vivamos ahora en la justicia. Fíjate, hermano, el primer punto que yo quiero que veamos es que el Señor Jesús hizo un sacrificio sustitutivo, hermanos. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que Él, hermano, llevó la pena del pecado en lugar de ¿quiénes? De los que merecíamos, hermanos, ¿sí? Por pecadores, dice la palabra de Dios, ¿sí? Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo. ¿En dónde? En el madero, hermanos, sobre el madero, para que nosotros que estábamos muertos, como ya lo vimos, ¿verdad?, que estábamos muertos en pecado, ahora podamos vivir, hermanos, en la justicia de Dios, ¿sí? Qué grande bendición, ¿verdad, hermano? El que nosotros, hermanos, que merecíamos esa ira de Dios sobre nosotros, dice la palabra de Dios, ahora nosotros recibimos, hermano, bendición, recibimos gracia para vivir en la justicia, dice. Sigue diciendo aquí en el versículo: porque vosotros éramos como ovejas descarriadas, mas ahora hemos vuelto al Padre y obispo de vuestras almas, ¿sí? El Señor hizo, hermanos, un sacrificio sustitutivo. Nosotros somos los que teníamos que estar ahí, hermanos, pagando, hermano, por nuestro pecado, pero el Señor Jesús
fue el que llevó la pena de nuestros pecados. Amén. Mira, el Señor Jesús, hermano, también hizo una obra de propiciación. El Señor Jesús hizo una obra de propiciación. Ante toda injusticia, hermano, ¿qué merece toda injusticia? Un pago, ¿verdad? Cuando tú y yo en lo natural, ¿sí?, vemos a un hombre que mató, hermano, quizás allá afuera a otro hombre, ¿qué es lo que merece, hermano? Esa injusticia, un pago. ¿Sí es cierto? Merece un pago. Bueno, la palabra nos dice que el Señor hizo una obra de propiciación, ¿sí? La ira de Dios, hermano, contra el pecado del hombre y contra el hombre que comete pecado fue satisfecha por completo, hermano, en la persona de Jesús, cuando Jesús estaba en el madero, hermanos. Era necesario que cada uno de nuestros pecados, hermano, fueran retribuidos, hermano. Pero ¿quién llevó, hermano, esa carga? El Hijo, Jesucristo, hermano. Vamos a buscar ahí en Romanos, en el capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 24. Dice la palabra de Dios así. Capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículo 24. Ahora dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Sí? Hermano, esta justicia tenía que ser satisfecha. Esta injusticia, este pecado tenía que ser satisfecho. ¿Y quién fue, hermano, el que logró, hermano, que nuestros pecados, nuestros errores, hermanos, esa justicia fuera satisfecha al Padre? Cristo Jesús. Dice la palabra, hermano, que Él es la propiciación, hermanos. Y esa propiciación, hermanos, fue recibida, hermanos, en la cruz del Calvario. Ahora nosotros, hermanos, dice la palabra que somos justificados, ¿sí? Justificados, hermanos. Por eso dice la palabra que ahora a nosotros, hermanos, sobre nosotros ya no hay ningún cargo. Porque Jesucristo, hermano, pagó por cada uno de nosotros. Y ahora nosotros, hermanos, ¿qué recibimos? La justificación que viene de parte de Cristo, hermanos. Dice la palabra de Dios, por esa gracia, por la redención en Cristo Jesús. Amén. Por la redención en Cristo Jesús. Mira, pero además también Cristo hizo una obra de reconciliación. Recordemos, hermano, que nosotros nos encontrábamos separados. ¿De quién? Del Padre. Cuando el hombre peca, cuando el hombre decide desobedecer a Dios, hermano, entonces, hermano, viene una separación. Viene una separación del hombre y viene una separación de Dios, hermano. Cuando nosotros leemos, ¿verdad? Ahí en Génesis dice la palabra que el hombre tuvo que ser expulsado, hermano, del huerto del Edén. Y esto significaba o representaba, hermano, todo lo que teníamos en Dios. Y entonces el hombre es separado de Dios, hermano. Y dice la palabra que el Señor Jesús nos reconcilió en la cruz del Calvario, hermano. Éramos enemigos, dice la palabra. Éramos enemigos en otro tiempo. Nosotros éramos enemigos, pero Jesús, hermano, en la cruz del Calvario nos reconcilió con Dios. Vamos a buscar ahí en Colosenses, en el capítulo 1. Colosenses, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 20. Si alguno de mis hermanos lo tiene y nos ayuda a leer, Colosenses capítulo 1, versículo 20. La palabra dice así: y por el reconciliar todas las cosas así, pacificados por la sangre de la cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra, y por Él, es decir, por Cristo,
reconcilió todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. A vosotros también dice que éramos en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo en malas obras, ahora nos ha reconciliado en el cuerpo de su carne, dice, por medio de su muerte, para hacernos santos. ¿Sí? Eso es lo que el Señor nos dio, hermanos. Nos permitió ahora, hermanos, ser santos, dice, y sin manchas, irreprensibles delante de Él. El Señor, hermanos, hizo una obra de reconciliación, hermanos. Y dice la palabra que también a nosotros nos dio ese ministerio, hermano, el ministerio de la reconciliación. Porque cuando nosotros vamos y predicamos, hermanos, la palabra del Señor, aquellos que no creen, dice la palabra, nosotros nos volvemos, hermanos, también esos instrumentos en la mano del Señor. ¿Para qué? Para poder reconciliar al Padre, hermanos, con el pecador, hermano. Dice la palabra entonces que el Señor Jesús nos acercó al Padre, hermano. Nos acercó al Padre cuando nosotros nos encontrábamos lejos. Dice la palabra que estábamos en tinieblas. Nos encontrábamos en tinieblas, hermanos, porque no podíamos entender, no podíamos comprender, hermano, lo que el Señor nos hablaba a través de su palabra. Pero el Señor nos dio luz, nos reconcilió, hermano, y ahora dice la palabra que podemos acercarnos confiadamente delante del Padre. Mira, también el Señor Jesús hizo una obra de redención. Yo te invito, vamos a ir buscando ahí en Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 18. Jesús, hermanos, hizo una obra de redención en la que los que estábamos esclavos al pecado fuimos rescatados por precio de sangre, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice la palabra: sabiendo que habéis sido rescatados de una vana conversación, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice la palabra, hermanos, que tú y yo necesitábamos un acto de redención. ¿Qué es la redención? El acto de redención, hermanos, es es el acto y el efecto de liberar, de rescatar o de recuperar a alguien mediante el pago de un precio. ¿A quiénes estábamos esclavos nosotros, hermanos? Al pecado, ¿sí? Nosotros vivíamos esclavos del pecado, pero el Señor, hermanos, dice que mediante el pago de un precio, Él nos dio libertad. Él, hermanos, nos rescató. Él, hermanos, pagó, hermanos, lo que nosotros debíamos, y ahora, dice la palabra de Dios, somos libres, hermanos. Amén. Libres para poder, hermanos, permanecer en la justicia de Dios. Libres, hermanos, para poder, hermanos, alabar y servir a nuestro Dios. Amén. Vamos a buscar, hermanos, Romanos, en el capítulo 6. Y vamos a leer versículo 1. Dice Pablo: pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? Hermano, ahora nosotros, libres de pecado, ya no podemos permanecer en el pecado. Ahora libres de esa esclavitud, hermanos, y libres, hermanos, de ese pecado, ya no podemos permanecer en pecado. Dice Pablo: ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado? En ninguna manera, dice, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo podemos vivir aún en él? Somos muertos, hermanos, en pecado. Mira, aquí mismo, Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 12, y vemos una instrucción de parte del Señor. Versículo 12, dice la palabra: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que sigan obedeciendo a esa concupiscencia.
porque el Señor ya hizo la obra. El Señor, hermanos, nos dio libertad. Dice, ya no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de manera que ustedes sigan obedeciendo a su concupiscencia. Dice en el versículo 13, ni tampoco presenten vuestros miembros al pecado como un instrumento de iniquidad. Ya no, dice la palabra, antes, ahora podemos presentarnos a Dios como vivos de entre los muertos. Dice, y vuestros miembros pueden ser presentados ya no como instrumento de iniquidad, ahora, hermanos, como instrumentos de justicia. ¿Sí? Eso es lo que el Señor nos ha dado, eso es lo que el Señor hizo, hermano. Perdonó nuestro pecado, pero nos dio reconciliación con el Padre. Dice la palabra que Él nos acercó, Él nos dio libertad, nos dio redención. Él hizo la obra, hermanos, de propiciación. Y ahora, hermano, lo que el Señor quiere, dice la palabra, es que nosotros, hermanos, podamos vivir como vivos, que estaban entre los muertos. Ahora, viene, hermanos, esta pregunta. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, realmente estamos viviendo con esa libertad que el Señor ya nos ha dado? Porque recordemos, hermano, que nuestra vida completa, hermano, tiene, hermano, que responder a lo que el Señor ya hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Mira, Pablo hace una rogativa en el capítulo 12, y todos conocemos estos versículos. Hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que ahora que son libres de ese pecado, que ahora que el Señor ya hizo la obra completa, se presenten, dice, como un sacrificio vivo, como un sacrificio santo, como un sacrificio agradable a Dios. Porque dice Pablo, ese tiene que ser vuestro racional culto. Ese es el culto racional, hermano, que el Señor demanda de nosotros. Qué bonito es y qué hermoso es cuando podemos estar aquí juntos alabando a Dios, hermano. Pero lo que el Señor quiere primeramente de nosotros, el culto racional con nuestra propia vida, nuestra adoración a Dios, hermano, es que nos podamos presentar cada día como un sacrificio vivo, como un sacrificio santo, hermano, delante de Dios. Porque el Señor ya hizo la obra, hermano. Amén. El Señor ya hizo la obra. Mira, ¿qué más hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario? Hizo una obra de conquista. ¿Por qué, hermano? Porque donde la muerte reinaba, donde el pecado reinaba, donde Satanás reinaba, hermano, el Señor los derrotó con poder, hermano. Y ahora dice la palabra que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Dice la palabra, si el Señor Jesús resucitó, nosotros tenemos esa esperanza, hermanos, de poder resucitar un día con Él, hermano. Y poder tener una eternidad, hermano, en la presencia de nuestro Dios. Eso es lo que el Señor hizo. Cuando estábamos en pecado, cuando estábamos muertos en pecado, ahora, hermano, ¿cómo estamos viviendo nuestras vidas? ¿Qué es lo que queremos presentar delante de Dios? Es esforzarnos cada día, hermanos. Y mira, el siguiente tema, ¿sí? Y lo vamos a escuchar en un momento. Ese camino, hermano, por el cual el Señor quiere que tú y yo andemos. Y tenemos que ir recordando cada uno de estos temas, hermanos. Esa puerta angosta, el camino que debemos de seguir. Hoy, hermano, podemos entender que por gracia el Señor nos ha dado libertad para poder seguir ese camino angosto, hermano, para poder seguir, hermano, el camino que el Señor nos ha trazado. Pero démosle gracias porque en nuestras propias fuerzas ya vimos que nunca hubiéramos podido, hermano, ofrecer algo para alcanzar esa salvación, y el Señor tuvo que venir, hermano, para pagar el precio por ti y pagar ese precio por mí, hermano. Es gracia, es misericordia lo que el Señor nos ha dado. Nosotros merecíamos la justicia de Dios, hermano. Merecíamos, hermano, que el Señor derramara sobre nosotros su ira, pero nos ha dado gracia y nos ha dado misericordia. Y ahora necesitamos, hermano,
buscarle cada día y poder caminar, como dice la palabra de Dios, siendo ese sacrificio vivo, siendo un sacrificio santo, siendo un sacrificio agradable. Tú conoces lo que le agrada a Dios. Tú conoces lo que el Señor demanda de ti, hermano. ¿Conoces cuál es ese culto racional que el Señor pide de nosotros? Hoy podemos hacerlo, hermano. Y no por nuestras propias fuerzas, sino porque hemos recibido todo de parte de Dios, hermano, en ese sacrificio en la cruz del Calvario. Yo te invito en esta hora, vamos a doblar nuestras rodillas, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra y vamos a pedirle que Él nos siga fortaleciendo en él. Vamos a doblar nuestras rodillas, hermanos. Señor, bendito Dios, bendito Padre. Mi Dios, cuán grande, Señor, es tu amor y tu misericordia por nosotros. Dice tu palabra, porque de tal manera, Señor, tú nos amaste, que diste a tu Hijo, Señor, para que Él hiciera, Señor, esa obra de propiciación, para que Él hiciera, Señor, esa obra de redención, para que Él hiciera esa obra de reconciliación, para que Él hiciera esa obra, Señor, sustitutiva, bendito Dios, por nosotros, que merecíamos, Señor, el infierno, que merecíamos, Señor, el pago de nuestro propio pecado, mi Dios, pero fue Cristo Jesús, Señor, el que cambió la historia. Fue ese plan de salvación en la eternidad, Señor, el que hoy nos permite estar en este lugar. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a poder comprender esto, mi Dios. Señor, esa grande obra de salvación, Señor, que hiciste en la cruz del Calvario. Y que eso, Señor, nos anime a poder, Señor, seguir adelante, a poder, Señor, buscar más de tu presencia, a poder, Señor, ser hombres, Señor, que nos presentemos delante de ti, Señor, con ese culto racional, Señor, no a nuestra manera, no a nuestra forma, no a lo que nosotros creemos, sino como tú, Señor, lo demandas, Señor, de cada uno. Ayúdanos, fortalece a tu iglesia, Señor, fortalece esta iglesia, Señor, de San Mateo. Bendice la vida de mis hermanas, de mis hermanos, la vida de mi hermano Jafet, pastor de este lugar, Señor. Y ayúdanos, Señor, para poder ser esos hombres, Señor, que puedan, Señor, vivir una vida como a ti te agrada. Te lo pido, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Examina mi corazón en esta hora, Señor, examina mi vida. Y danos, Señor, danos de tu amor. Danos, Señor, de tu gracia. Te lo pido, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén.